Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hacia Adentro, como siempre, el espacio donde exploramos las profundidades del ser y también del autoconocimiento. Hoy vamos a abordar un tema crucial, un tema que es de actualidad en nuestra sociedad moderna. Entonces, el tema es la crisis de atención, un mal de la época. Y bueno, para eso voy a estar invitando a mis queridos compañeros, amigos, a Jorge Román Gómez y a Cecilia Fernández. ¿Cómo están mis queridos compañeros? Muy bien, saludos, gusto de estar con ustedes y acá con Carlos, está presente hoy también para exponer este tema tan importante. Edgar, Sí, querido hermano, ¿cómo estás? Viernes muy hoy, bien. tu cuerpito lo sabe otra vez. Sí, Vos tal ya cual. tenés memoria los viernes. Así que bueno, espectacular los viernes, día lindo, con mucho, vamos a tratar de incorporar todo el conocimiento que nos trae Carlos Síbar, vicepresidente de la Fundación, ya me olvidé otra vez, emocional, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? Con la educación emocional. Así que bueno, y pronto vamos a ver si a través de él le podemos invitar al presidente. A ver si algún día Perfecto. nos quiere compartir con nosotros, a ver si Carlos nos hace la gestión. Que sería, tenerlo a los dos juntos, ¿verdad? Que es un tema Sí, impresionante. Así que bueno, un viernes espectacular. así es. Entonces, como les venía comentando, el tema es la crisis de atención, un mal de la época, ¿verdad? Y para ello contamos con la presencia del profesor, un invitado especial, Carlos Sigvar, vicepresidente de la Educación Emocional, quien nos va a ayudar a comprender este fenómeno y encontrar estrategias para enfrentarlo. Pero antes, quiero dar una breve. Entonces, como ya venía diciendo, es vicepresidente de la Educación, de la Fundación Educación Emocional. Brinda charlas y capacitaciones para instituciones escolares, empresas, padres, docentes también, bueno, ya sea nacional. Y tiene como títulos bachiller, agrotécnico, profesor para la enseñanza primaria rural, profesor de ciencias jurídicas y contables, licenciado en educación. Y voy a estar comentando como antecedentes docentes, entonces maestro de grado, preceptor de escuela especial, director personal único de escuela rural de zona muy desfavorable, profesor de nivel medio, profesor de nivel terciario, vicedirector de escuela primaria común de primera categoría, supervisor escolar de enseñanza primaria común, técnico de la coordinación de mediación y convivencia del Consejo General de Educación de Entre Ríos, director departamental de educación en Nogoyá, Entre Ríos, docente de la Diplomatura de Educación Emocional de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, asesor pedagógico para el Ministerio de Salta del programa Escuelas que Sienten y Aprenden. Y bueno, entre eso también hay referencias de 35 años de experiencia en la docencia, 32 años como padre de sustituto de niños y jóvenes con discapacidad mental en el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo, Entre Ríos, premio a la excelencia del año 1997, otorgado por el semanario Paralelo 32 de Crespo por su ejemplo de vida. Mención especial, maestro ilustre, Manuel Antequeda, premio a la trayectoria educativa que la provincia de Entre Ríos emite año a año en reconocimiento a la labor
y el compromiso docente. Distinguido por Peace Pax por la promoción de la paz mundial, embajador de la paz de 1000 milenios de paz por la Fundación Caricias al Corazón. Y bueno, tiene también algunas publicaciones, autor de Bienvenidos a la Educación Emocional. Ha realizado aportes escritos en revistas especializadas y en los siguientes libros: Cómo ayudar a los niños de hoy, del licenciado Lucas y Malaisi, de la violencia a la convivencia, compilación de Andrea Kaplan y Janina Berezán, intervenciones supervisivas desde el paradigma de la complejidad de la profesora Gloria Gregurotti, Pensar, Sentir y Hacer, la escuela compilación de Andrés Casareto, El proceso de enseñar y aprender y evaluar, de Gloria Gregoruti, autor invitado, y Comunistas en la revista de noticias. Y tiene una larga trayectoria el profesor Carlos, y del cual es un honor compartir contigo, mi querido profesor Carlos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, semejante presentación, bueno, te agradezco. Y, bueno, hay cosas que ya me he olvidado que eran. Me las recordaste. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto poder estar con ustedes. Excelente, Carlos querido, también te agradecemos que siempre tenés la amabilidad y la humildad de poder compartir con nosotros todo tu conocimiento, tu trabajo a diario que vemos por las redes, que es muchísimo. Y bueno, con tu corazón grande, estaba escuchando, digo, el peor trabajo para Carlos es celador, porque con lo bueno que es, ¿quién le va a hacer caso al otro? Él es capaz de salir corriendo con los chicos para allá. Pero bueno, ese es el alma que se necesita para que un docente pueda entender también a los niños, ¿no? Muchas veces los docentes se paran 2 o 3 escalones arriba del niño y ¿cómo lo entendés? Muchas veces tenés que bajar, ¿eh? Tenés que bajar, estar al mismo nivel, entenderlo, manejar el mismo código. Y creo que en eso Carlos se ha perfeccionado porque precisamente escribe sobre eso, trata de arreglar las cosas en base a la actitud de los niños, a los dolores de los niños, que no son pocos. Entonces, para poder arreglar un auto, tiene que ser mecánico, entender de mecánica, ¿verdad? Para arreglar estas cuestiones emocionales de los niños, y tenés que ser un niño, ¿eh? Poder más o menos sentir lo que un niño más o menos va manejando en la vida. Obviamente con la distancia. Te hago la primera pregunta, Carlos, y vamos a entrar ya en el tema, este tema de la crisis de atención. ¿Qué diferencia tenemos? Porque también tenemos el déficit de atención. Entonces me llamó la atención ese término, ¿eh? La diferencia de crisis y déficit. Sí. Bueno, la crisis englobaría al déficit de atención porque esto aparece como, bueno, yo pensando, como vos bien describiste, a mí me encanta observar la escuela. Y dentro de la escuela tenemos niños que no prestan atención. En esto de no prestar atención, yo siempre digo, el docente dice, presten atención, presten atención. Cualquier día se para uno y me dice, yo no voy a prestar lo que vos no me devolvés. Para brindar atención debemos. Entonces esto. Y fíjense, y eso es lo que me preocupa, ¿por qué? Porque a veces no entender esa característica de estos niños que no brindan atención. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la atención que necesitan. Y bueno, y ahí medio que ya en un cruce al cuestionamiento de que a veces eh, socialmente pensamos que una pastillita, la medicalización de la infancia, puede recuperar esa atención. Y eso no es así. Es un paliativo, sí, para otras cuestiones, pero no para la atención. Hecha esa disquisición de esos déficits de atención, bueno, nosotros, personas adultas, el 46% de las personas adultas no está prestando atención a lo que está haciendo. Va por la vida haciendo otras cosas y se te pasa, che, ¿no viste esto? ¿No viste esto? En esa sensación. Y después
hay también como una fobia a perdernos algo de lo que está sucediendo. Y como no queremos perdernos nada de lo que está sucediendo, nos perdemos todo. ¿Por qué? Porque la mente no se puede focalizar en nada. Y esto, miren, acá me delato con la edad, decía John Lennon, la vida pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Esto, ¿dónde estamos prestando atención nosotros? ¿Dónde estamos mirando? Estamos mirando al niño, estamos mirando a ese niño, ese déficit de atención. Bueno, yo digo que no lo debemos patologizar al déficit de atención. Pero también, si vemos esa problemática, bueno, lo que tiene que sanar es la familia. Acá, bueno, tenemos este problema y entonces toda la familia, ¿por qué? Porque también un niño que no demanda la atención es porque algo está faltando. Un niño de 4 o 5 años eh, repite preguntas a sus padres. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y no es que no sepa la respuesta, quiere asegurarse de que le estén prestando esa atención. Entonces, esto, me interpelaste y bastante interesante esto de la crisis, tanto como el tema del déficit. La crisis es porque esto, y ojo, yo cuando utilizo la palabra crisis, no soy muy preciosista del lenguaje, pero la palabra crisis tiene la misma raíz epistemológica que la palabra crisálida, esa mariposa que se transforma, ese gusano que se transforma en mariposa. Crisis tiene la misma raíz epistemológica que la palabra crisol, esto, de distintas características. Entonces, esto, la crisis, bueno, es algo que nos tiene que ocupar. No es que esté todo perdido, sino que, bueno, observamos esta problemática y la ponemos en consideración. Y esto es lo que estamos haciendo acá nosotros, charlando, pensando, viendo. A lo mejor cada uno de ustedes tendrá un ejemplo, una característica que se les ocurre de que en esto estamos medio que no atentos, que eso sería la palabra, no atentos a lo que le está sucediendo. Como vos, te agradezco esto, la descripción que vos hacías, Jorge, a mí me encanta observar, sí, la infancia. Y bueno, esto es lo que nos está problematizando. ¿Por qué? Porque en ese déficit de la atención, ¿por qué tampoco presto esa atención? Y porque lo que me están presentando al niño, lo que le estamos presentando al niño, es para nada interesante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque también la escuela compite contra la virtualidad, que eso es otro tema. Entonces, el desafío del docente, ¿qué es? Presentar algo interesante. Y yo siempre hago un juego de palabras. ¿Qué es lo interesante? Generar esa curiosidad de lo que el chico es capaz, y cuando el chico va tras eso, le encuentra el sabor. Uy, esto me gusta, esto está bueno. Le encuentra el sabor. Y cuando le encuentra el sabor al saber, a querer saber más de esa problemática, cuando vos le encontrás el sabor al saber, se produce el conocimiento. Si no, Es empezar. Yo voy a cortar, chicos, y ustedes hagan lo mismo porque el profe habla y no nos va, sí. no nos va a dejar preguntar nada, ¿no? Pero bueno, este, me retó, ¿no? este es el paradigma. Disculpen. El paradigma de pasar, el nuevo paradigma de pasar los conocimientos en el desarrollo de una clase, ¿verdad? Presentar de forma diferente la clase, en ámbitos diferentes, en posiciones y situaciones diferentes, porque acá el tema, según lo que estoy entendiendo con esta apertura que hiciste, profe, es precisamente, no se puede tener atención a algo que no nos interesa. ¿Eh? Entonces, para que nos interese, también hay algo que viene, no es nomás venir y contarle el tema, sino, viste, cuando vos tenés que hablar con un amigo, preparar un cafecito, lo invitás, sentarte en el sillón, poner la situación de acuerdo a lo que vas a comentar, va a ser la escenografía que vas a presentar, ¿verdad? Y esas cosas también ayudan al interés, ¿eh? Entonces creo que estamos también
con este tema de crisis de atención, estamos planteando los nuevos paradigmas para la educación, o la formación, mejor dicho, ¿no es cierto? La formación es pasar del conocimiento al otro de forma agradable y que el otro le despierte el interés en guardar ese conocimiento, o guardar la información para después convertirla en conocimiento. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Esto, y es un desafío, eso a nivel planteado a nivel niñez. Y fíjense, después ya ampliándolo socialmente, nosotros en este último tiempo hemos progresado, evolucionado mucho eh, tecnológicamente y científicamente. Y me parece que hemos involucionado humanamente. ¿Por qué? Porque también tiene que ver eso. Tenemos más relación con una pantalla que con otro ser humano. Entonces eso también es algo que nos interpela y esto de poder mirarnos hacia adentro, me encanta ese término. Yo en las charlas para adolescentes les paso un video mudo que es una persona haciendo zoom, un video conocido. Está haciendo zoom y navega por 1000 mundos, y 1 minuto y algo. Silencio, a veces me ha tocado con 600 chicos en un salón, silencio enorme, porque la pantalla va viendo. Y llega y termina en el mismo lugar que comenzó. Y entonces hago esa explicación, ¿no? ¿Por qué estuvimos en silencio? Porque el cerebro ahí no necesita pensar, sino que ya está todo concreto. Entonces no necesita, eh, si el cerebro no le exigís esforzarse, está todo bien. Y cuando consumimos pantallas pasa eso, ¿no? Pero tarde o temprano, terminamos en nosotros mismos. Y entonces, si vos no tenés el valor, no tenés eh, el conocimiento de observarte a vos mismo, vas a seguir consumiendo pantallas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda también a evadirte. Y ese chico va a prestar atención, ¿no? Hay padres que me dicen, Carlitos, no lo puedo sacar de su habitación. ¿Por qué? Porque está completamente conectado. Bueno, cuando la pantalla se pudo llevar a la habitación, bueno, se complejizó mucho más todavía esto, ¿no? A veces los padres les llevan la comida porque tienen miedo que no coman. Y esto, fíjense, y también tiene que ver un poco de esta interpelación de la virtualidad y de la tecnología, cómo nosotros la utilizamos y la relacionamos. La, eh, el, la adicción del siglo XXI es la pantalla y todas las consecuencias que trae, ¿no? Que tiene que ver también con esto de la crisis de atención, porque, bueno, cada uno está en su mundo y lo que le pasa al que está al lado no le importa a nadie. Y sí, también creamos un mundo, y corto acá, Jorge, y creamos un mundo imaginario, que es la virtualidad, que nos exige que todos tenemos que tener muchos seguidores, que todos tenemos que ser felices, que todos tenemos que ser bonitos, medio que estamos en desventaja. Entonces, todas esas cosas, fíjense, cuando le enseñamos a los adolescentes que hay que ser crítico de eso, ellos eso también lo compran. Dicen, ah, mira, a mí no me gustaría ser manipulado por una red social. El adolescente, cuando vos le explicas todo esto, se revela, dice, no. Entonces yo también puedo hackear a la lógica de un algoritmo para que no me venda solamente lo que yo pienso o quiero. Entonces, es muy vasto esto, pero tiene que ver mucho con todo lo que nos está tocando vivir como adultos, ¿no? Y en esta vertiginosidad todos estamos aprendiendo, los adultos y jóvenes. Y niños, Te quería preguntar, perdón que lo corte, porque como está diciendo que los adultos somos parte de esto, yo creo que eso tendría que ser lo principal, ¿no? Educarse primero el adulto para que después pueda
empezar en la casa, porque se ha dado mucho este tema de cómo el maestro tiene que educarlo, darle la responsabilidad al maestro, le tiramos todo a los maestros y nosotros los padres nos quedamos en casa muy tranquilos, ¿no? Entonces yo creo que es tomar las responsabilidades como padres. Yo soy madre, soy abuela también, y creo que nosotros tenemos que empezar desde la casa. O sea, después nos unimos con el profesor y hacemos el resto, o sea, trabajamos como una familia, porque al final el profesor pasa muchísimas horas con nuestros hijos, así que es parte de nuestra familia. Pero ¿qué pasa con esos padres que los dejan a los niños con los celulares, las computadoras, se desligan, se ponen ellos a hacer sus cosas? Yo entiendo que hoy estamos en un mundo de estrés también, donde las personas se sienten quizás, si le doy el celular, no me jode, me deja hacer mis cosas, pero volvemos después, entonces hagámonos responsables de que ese niño no podemos decirle al profesor, haga usted todo y yo me quedo acá tranquilo, o echarle la culpa toda a ustedes, ¿no? Perfecto. Eso me encanta porque a veces yo hablo para padres, ¿no? Y voy a las instituciones medio que como yo voy y hablo y me voy, digo lo que pienso. Entonces, fíjense, muestro algunos estudios y digo que los chicos que dejan ya están hechos los estudios, ¿no? Los chicos que van a la escuela y dejan el celular en la casa tienen mayor productividad escolar que los chicos que llevan el celular y lo dejan en un armario o el chico que tiene el celular en el bolsillo. Sí. Bueno, ahí sobre el punto, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta y sería así. En ese caso, ¿qué rol juegan las redes sociales en la distracción y fragmentación en nuestra concentración? Bueno, la red social es un distractor enorme. Entonces esto, y también contestando a las dos, lo que decía Cecilia también un poco, ¿no? En ese rol de distracción, uno lo explica, se lo explica a los padres, y fíjense, y ahí está lo que decía Cecilia, de ponernos de acuerdo los adultos. Bueno, entonces si ya sabemos que no hay que llevar el celular a la escuela porque es contraproducente, y lo digo en las reuniones, dentro de estos 30 papás que están acá, están todos de acuerdo. Y entonces, si todos cumplen con esa premisa, fantástico, pero no todos cumplimos con esa premisa. Exacto. Y entonces, eso, y esto, Edgar, bueno, vos me das la virtualidad, sí, es un distractor enorme y también es un sentido de También. evasión y también, sobre todo en los adolescentes, tiene un sentido de impunidad, porque te digo lo que pienso, barbaridades, y te bloqueo, no me Sí, hago cargo de esto. Entonces la virtualidad en esto, y sobre todo en el manejo que tienen de las redes sociales los adolescentes, es muy preocupante en esto. tal Esto era cual. preocupante, bueno, y ahora se nos ha atravesado mucho más también con el tema de los juegos virtuales. Ahí, Sí, Que eh, los chicos se las ingenian para obtener alguna divisa para poder hacer apuestas virtuales. La otra vez también le preguntaba a chicos de primer año, 12, 13 años, le digo, ¿ustedes hacen apuestas virtuales? Y un chiquito me dice, sí. Y le digo, ¿dónde? En mi casa, dice. Y le digo, ¿y cómo? Porque ellos no tienen. Y dice, yo manejo la compu, dice, el celu, dice, y mi abuelo me da la plata. Ah, Entonces era una sociedad. claro. Por supuesto, el abuelo no veía ahí esta, esta problemática, digamos, lo ve como algo sencillo. Entonces, volviendo a lo de Cecilia, ¿no? Los adultos a veces cometemos muchos errores. Si le decimos, Gurice, no, Gurice digo afectuosamente, Gurice no usen el celular, y bueno, y si a mí me ven usándolo continuamente, nada, otro día una nenita hablaba, de 5 años, de las emociones, ¿no? Y ¿vos sentís miedo? Sí, yo siento miedo y le digo, ¿y si cuando sentís miedo, vos le contás a tu mamá? Era una charla así. Y dice, y sí, pero a veces no me da bolilla.
Y le digo, ¿y por qué? Y porque está viciada con el teléfono. 5 años. Dijo así. Bueno, creo, desde mi punto de vista, que hay la línea central entre precisamente esta crisis de atención y otras situaciones que llevan los niños dentro y fuera del ámbito escolar, porque es interesante también. No es todo, no todo está en la escuela, no todo está en la casa. El mundo de los niños es 50 y 50 o muchas veces se desequilibra. Pero la palabra interés, creo que esa es la línea central, porque si yo no despierto el interés y no lo tengo, no lo atraigo, se me va para otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que el término central es el interés. Y una cuestión, y te pregunto, profe, es por qué al adulto, ya sea familiar o ya sea en el ámbito académico, ¿por qué le cuesta tanto despertar el interés? Porque no llega a ese punto de poder manejar, a lo mejor desde que tendría que ser profesional, manejar la de taquito, de despertar el interés a los niños, ¿no es cierto? ¿Por qué no llega? Eso una. No sé si te enteraste en estos días, se ha estado hablando mucho de una serie en Netflix, Adolescencia, no sé si ya la viste, que también trabaja la situación donde un niño de 13 años sufre bullying a través de la simbología de redes, ¿no es cierto? El corazoncito rojo, el corazoncito verde, que tiene distintos significados, y llega a matar a una niña compañera de 13 años, igual que él, ¿no es cierto? Porque sintió bullying y no se supo defender desde otro lado. Hay una parte espectacular de esa serie donde el padre dice, pero si estaba todo el día en casa, estaba todo el día Claro, encerrado en la pieza, como considerando bueno, de que estar en casa y estar en la habitación de él estaba seguro, y había sido que nunca estuvo seguro, ni siquiera estando en su casa, ni siquiera estando encerrado en su habitación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el docente o el adulto no sabe manejar a tu opinión, obviamente, a tu punto de vista? ¿Por qué le cuesta tanto despertar ese interés y no dejar que los niños se vayan a otro lado porque no sienten ningún interés en lo que nosotros les mostramos? ¿Verdad? Y un poco la pregunta que hacía Edgar, ¿no es cierto? De la influencia tan tremenda que tiene precisamente las redes. sí, el tema este, fíjense, el interés. Bueno, eh, a ver, antes nosotros estudiábamos, no era, era a base de más que amenaza y miedo y no interés. Y el interés se genera a través del deseo. Y esto también, observando clases, esto lo repito mucho, el adolescente te dice, cuando profesor yo de ciencias jurídicas y contables, eh, la clase estaba media aburrida, un adolescente me interpela y me dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás enseñando? Chao. Si yo te explico a vos que esto te puede servir para tal y tal esto, y ahí aparece la metacognición, en donde puedo aplicar determinado contenido, ahí genero el deseo, genero el interés. Las redes sociales, ¿cómo trabajan? El poder económico, ¿cómo trabaja? A través de la generación del deseo, a través de su marketing. La escuela también debe generar ese deseo por aprender, así como se genera el deseo por consumir. Y ahí aparece esto de las redes, ¿no? Esa generación netamente del deseo de seguir consumiendo, del deseo de ser una u otra cosa. Entonces, esto, por supuesto, y es preocupante, y fíjate vos que esto no es por... yo hace 3 años que vengo intensamente, casi todos los años, doy charlas para adolescentes, casi a 10.000 adolescentes por año. Y hacemos foco en esto, ¿no? En el tema de la construcción de autoestima, lo nocivo que son las redes, en esto de que nosotros damos a conocer nuestra personalidad a través de las redes y capaz que no le contamos a nuestros padres lo que sentimos. Entonces, y todo eso tiene una importancia trascendente. Recién ahora nos estamos dando cuenta de esto. Esto que vos decías, Jorge, y sí, que estaban en casa. Fíjense, las redes sociales hoy día, vamos a tomar las tres más conocidas, Facebook,
Instagram y TikTok. Bueno, las podemos dividir en franja etaria. No quiere decir que no se interrelacionen, pero la mayoría de la franja etaria de 40, 60, 40 o más años utiliza Face. Instagram de 20 a 40 años. TikTok de 20 para abajo. Nosotros todos conocemos a, a los que tienen mayores seguidores en Face e Instagram. El Papa, Messi, Reagan, todas las personalidades mundiales, ¿no? Que tienen redes sociales, nosotros las conocemos y son las que mayores seguidores tienen. Los que tienen mayores seguidores en TikTok, 150 millones de seguidores o más, nosotros no conocemos a ninguno. Y esos son los que se interrelacionan con nuestros niños. Entonces, bueno, por eso este padre se sorprendió. ¿Por qué? Porque mató a otra persona. Y era un desafío que la red social le había propuesto. Nos enteramos de todo, de cuando un chico se autoflagela, le hace daño a otro, o va y quiere desquitarse con todo el mundo, y bueno, porque fue incentivado por la red social. Entonces, eh, es triste, sí, es triste, y por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Y esa atención, bueno, que el padre, che, ¿qué páginas ve? Y esto también, ¿qué páginas ves? ¿Cuáles son tus intereses? Esto de con quiénes chateás, pues los conocés, fíjate, tenés cuidado, pues no vaya a ser, todas esas cosas. Y también, acá medio que ya estoy idealizando un poco, se necesita legislación. Legislación, ¿para qué? Para que cuando vos le comprás un teléfono a un menor de 16 años, no tenga acceso a cualquier página, sino que sea para lo necesario. ¿Por qué? Porque hoy día quieren realizar apuestas o quieren buscar una página que están prohibida para mayores de menores de 18 años. ¿Qué pregunta la red social? ¿Eres mayor de edad? Sí, chao. No es filtro para nada. Entonces, semejante tecnología para bloquear todo, bueno, para esto también necesitamos esa ayuda, ¿no? Que los creadores de tecnología ¿por qué no lo hacen? Y porque les conviene. Eso también, ¿se entiende? Eso también, en cuanto a la medicalización y todo esto, a veces me voy por otro tema, pero me parece también interesante porque lo hablamos al principio. Los que mayores estudios hacen del cerebro humano son los laboratorios médicos, ¿no? Pero ellos necesitan después vender un fármaco, no cuidarnos naturalmente de las cosas que nosotros sí, naturalmente, podemos prevenir. La educación emocional, y acá también esto digo, no es terapéutica para nada, sino que es pedagógica. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funcionan mis pensamientos? ¿Cómo funcionan mis sentimientos y mis emociones, digamos? Sí. Eh, Estuve escuchando atentamente con respecto a lo que fuera la referencia que hiciste en las redes sociales. Y en cuanto a eso, ¿cómo podemos educar o entrenar a las nuevas generaciones para fortalecer así la capacidad de concentración o de atención? Perfecto. Bueno, ¿por qué yo puedo leer durante 1 hora y media un libro? Me pregunto a mí. Y porque en la niñez yo nunca tuve un celular a mi lado. Y entonces me acostumbré a leer. Entonces, fíjense, esto es interesante lo que preguntás, Edgar. Un chico tiene que ingresar a la lectura por placer primero y después ingresar a la pantalla, tener acceso a la pantalla. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, la pantalla yo puedo, es un pensamiento concreto. ¿Por qué? Porque me da todo ya digerido, digamos. En cambio, la lectura es un pensamiento abstracto. Yo me concentro en la lectura de un paisaje y mi cuerpo y mi mente, porque la mente no sabe de imaginación o presente, mi cuerpo y mi mente se sienten como que si estuviera ahí.
Entonces, la lectura por placer es interesantísimo. ¿Por qué? Porque el chico si descubre eso, también ahí genera interés. A ver qué dice acá. Y lo mágico de la lectura es que si yo cuando aprendí a leer, no puedo evitar leer ningún nombre, nada, no puedo evitar leer. Entonces, ¿qué nos está sucediendo en las escuelas? Que los chicos a veces nos cuesta enseñarles a leer. Y premisa a lo que vos preguntás, Edgar, un chico de 5 a 10 años debe aprender a leer. Sí, Estoy diciendo algo tonto, básico, sí, debe aprender a leer, porque a partir de los 10 años aprende leyendo. Es la herramienta fundamental. Y después sí, el ingreso a las pantallas, como a modo de buscar información, a modo de ponerme en contacto con el conocimiento. Ojo, hay que encontrarle también el lado positivo, que es maravilloso y magnífico de todo lo que tiene la virtualidad, ¿no? Bueno, que estemos acá nosotros reunidos es algo fantástico. De distintos puntos del mundo estamos charlando y eso es algo hermoso. Entonces, bueno, valoremos eso. Un intercambio de estudiantes de un país a otro y contando sus anécdotas, contando sus experiencias, cómo aprenden, qué les gustaría hacer. Y por supuesto todo eso en su gradualidad. Esto es nuevo, sí, porque a partir del 2012, 2010, 2012 aparecen los teléfonos inteligentes. Y bueno, los padres en esa época, que eran nativos digitales ya, descubrieron que el nene de 1 año y medio manejaba la pantalla fantástico y se quedaba, como decían ustedes, piola, no molestaba. Pero el chico de 1 año a los 10 necesita explorar el mundo circundante, la naturaleza, llevar a la boca, palpar, tocar, aprender a andar en bicicleta, subirse a los árboles, jugar con fuego, embarrarse. Y eso es lo que nos está faltando. Las escuelas necesitan mucho más tiempo libre y de juego, de conexión uno con otro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso después ayuda a la convivencia cuando son más grandes y sobre todo en la adolescencia. Así que hay muchísimas cosas, ¿no? Que nosotros como padres, como escuela nos debemos replantear esto de la aparición de las inteligencias múltiples para generar ese interés que usted dice. Y bueno, no todos, a partir de eso sabemos que no todos somos buenos en matemáticas, no todos somos buenos en lengua, no todos, a otros nos gusta la naturaleza, a otros nos gusta lo kinético. Y fíjense que antes nosotros cometíamos como docentes ese error de que ese niño inquieto, ese que se comportaba mal, entre comillas, lo dejábamos en penitencia, ¿viste? Paradito ahí. Y era el que más necesitaba moverse. Y entonces esa contención que tenía todo el recreo iba y después en el aula molestaba de vuelta. Me haga ¿Por acordar qué? de esos Porque tiempos, profe, cuando yo era chiquito. es muy impresionante eso. Y bueno, eso uno de lo que más aprende de los errores que comete también en las prácticas, ¿no? Les quería comentar algo. Resulta que hoy, esta mañana, tuvimos una noticia bien grata. Acá en donde yo vivo, esto se llama Lodi, New Jersey, ¿verdad? En la escuela, que sería lo que en Argentina es la escuela secundaria, acá es la high school. Bueno, tuvimos la noticia de que empezaron a implementar robótica en la escuela, en el laboratorio, lo que va a hacer de que los chicos puedan ir virtualmente a explorar el cuerpo humano, van a tener acceso con médicos cada año a cirugías en vivo, bueno, un montón de cosas con que trae esto, ¿no? Y aparte de eso, otros le dieron más planes como, por ejemplo, hacer unas clases que son para hacer surf, para surfear. Pueden hacerlo virtual, pero se los va a llevar cada tanto a las partes de donde están las playas para que lo hagan ahí también al aire libre. Compraron gallinas, parece algo ridículo, pero no, yo creo que es increíble. Compraron gallinas, lo que van a hacer que los chicos van a tener que estar al cuidado, van a tener que aprender cómo se crían, cómo hay que recoger el huevo, lo que sea que sea contacto con la naturaleza, lo van a tener ahí en vivo. Y yo me quedé, porque dije, esto es genial, hoy tengo este programa que tengo acá al maestro para preguntarle y encima
viene esta noticia y dije, esto está genial, porque a mí me encanta, vuelvo como madre, como abuela, estos temas me parecen que son fundamentales de exponer, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mirando todo esto, ¿no? Y hay más noticias de eso, pero lo voy a resumir. Yo pregunto, viendo esto, las escuelas tienen que sí o sí ya cambiar el sistema, ¿verdad? Tienen que empezar a mover un poco, darle a los niños esta posibilidad de estar con la naturaleza, de estar, no sé, no sé, ir como un poco más a lo antiguo, ¿no? Cuando se sentaba el maestro bajo del árbol y podía contarle de boca a boca una historia, o sea, creo que tiene que ser más interactivo porque los niños están aburriéndose en las escuelas. Mi hijo llega de la escuela y me dice, mami, estoy aburrido. Tengo mis hijos de 28, 24 y 11 años que han copiado los mismos dibujos cada año. Mira la diferencia que hay de edades. Entonces, el Día del Padre, todos dibujan esto. Día de la Madre, todos esto, por años. O sea, creo que hay que cambiar eso. Bueno, sí, es una crítica que nosotros no debemos hacer, ¿no? Esto bueno, y diste un ejemplo hermoso que me alegro que se utilice esto de los simuladores, ¿no? Para surfear. Los corredores de Fórmula 1 utilizan simuladores para adaptarse a un circuito. Y eso es fascinante. Y bueno, y eso hace la tecnología. Y ahí también el cerebro no sabe de si es real o virtual, pero acciona los mismos neurotransmisores, ¿no? Y esto entonces es interesantísimo cómo nosotros podemos ayudar a todo esto, ¿no? Y en esto, bueno, hay un ejemplo que es bastante remanido, pero si yo hubiésemos puesto a dormir un médico 100 años y lo despertamos hoy, lo llevamos al quirófano, no sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque todo el instrumental es nuevo y todo esto, ¿no? Si pusiéramos a dormir un docente 100 años y lo llevamos al aula, es la misma. Entonces, esto es lo que vos significás con muy buen tino de que nosotros necesitamos un cambio, una reconversión, y esto, bueno, a veces la educación demora en ese tiempo, que, bueno, que cada vez como es más vertiginoso, más descolocado queda. Y esto del tiempo libre, fíjate que hacemos estancos los tiempos nosotros. Eh, el aula se creó en el 1600 con la aparición de la imprenta. ¿Para qué? Para que los monjes ingresen a los claustros en un lugar en silencio a leer. Y bueno, y siguió así. Y, y entonces yo a veces con los docentes les pregunto, ¿y por qué el chico encuentra motivación en el recreo? Es una pregunta capciosa. Y me dicen, porque es libre, porque puede jugar, porque puede ser el mismo. Y entonces yo le repregunto y digo, ¿y cómo? Y en el aula no puede jugar, no puede ser el mismo, no puede ser libre. ¿Y cómo? Y en el recreo no puede aprender, no puede ser. Fíjense, nosotros hacemos la escuela tan estructurada y tan aquilosada que nos cuesta ese cambio, ¿no? Que los chicos jueguen a una cosa que hoy una mamá se quejaba porque en la escuela no le permitían correr en el recreo. Y entonces, y bueno, y me preguntaban a mí qué opinión tenía. Y a veces uno medio que queda atrapado entre opinar contra un colega o decir, esta señora está teniendo un poco de razón en esto, ¿no? Y Allá, por supuesto, esto, de lo que vos decías, Cecilia, la observación de la naturaleza es primordial. hay agendas globales, profe, que vos sabés que se tratan de imponer a nivel global, a nivel mundial. Caso de la Agenda 2030, 2030 que parece que ya fracasó, ya fue, pero que generalmente la educación lo toma como que tiene que ser así, sin importar la región, sin importar la costumbre, sin importar la sociedad en que se va a implementar, ¿verdad? Y bueno, eh, como agenda, como estructuración del conocimiento y estructuración de la formación de los niños, la formación de los jóvenes, fíjate vos
la ausencia, y de esto quiero tu opinión también, si puede ser, la ausencia importante que hay acerca de las virtudes y las morales, ¿no es cierto? Hoy esos temas no se hablan. Vos le preguntás a un chico una virtud, y bueno, está bien, la virtud de pegarle bien a la pelota. Tiene la virtud, jugador Claro, pega, le pega a la pelota, es un gol, una bola impresionante. Tiene esa virtud. Pero la virtud moral o la virtud que podemos emplear en el tema de empatía y resiliencia hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y poder conversar esos temas. Y el alejamiento que hay entre la formación y la espiritualidad. No estoy hablando de religión, sino hablo de espiritualidad, de sentir cómo nosotros nos movemos en el mundo caminando junto al otro de forma natural y poder compartir, y la falta de compartir, la falta de esa fraternidad que, que nosotros requerimos para que precisamente la gente sea, si bien dócil, no subyugada, sino dócil y amorosa con el otro, y de esa manera también sacarse un poco esos prejuicios, esos pesares para poder crecer más en el conocimiento. Entonces la pregunta puntualmente es, ¿por qué ese alejamiento de las enseñanzas, de las morales y las virtudes? O sea, ya no se habla más eso. ¿Y por qué la falta de espiritualidad en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿verdad? Ya sea los adultos también sufrimos eso. Ya. claro. Bueno, comparto plenamente esto, ¿no? De los valores, y los valores así, a modo de ejemplo, metafórico. ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y la ayudás? ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿Sentís lo mismo? No. Vas a engañar a todo el mundo, pero menos a vos mismo. Y eso es lo que se debe, a través de esos ejemplos sencillos, ¿no? De atravesar esto, de la moral. Tiene mucho que ver, si la espiritualidad, como vos bien decís, fíjate vos que Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, digamos, Goleman dice que eh, al único pensamiento mágico, eh, en pleno siglo XXI no puede existir pensamiento mágico. Al único pensamiento mágico que habilita Goleman es a la fe. Dice, la persona que tiene fe vive más y mejor. ¿Por qué? Porque piensa que un ser superior lo está protegiendo. Y eso le da tranquilidad. La persona que vive tranquila vive más y mejor. Agregado a esto, bueno, esto de enseñar estos valores, de, de establecer esos criterios, por ejemplo, y me hace sentido esto que en las escuelas, bueno, esto de la convivencia, en esto de la convivencia hay cuatro situaciones. Está el que agrede, el que es agredido, el que quiere colaborar para subsanar esa situación y el que observa. Entonces, la mayoría a veces somos los que observamos. Uy, che, qué bárbaro esto. Pero no ayudamos y no intervenimos. Y fíjense, también ahí utilizo esas palabras porque las palabras construyen realidades de agresor y agredido, no víctima y victimario, porque eso es mucho más profundo. Y la escuela está enseñando y y no podemos etiquetar de tal forma esto, ¿no? Entonces, lo que vos decías, Jorge, la escuela enseña valores, enseña a cómo establecer esto. Y por eso también de vuelta aparece lo que yo decía, el juego libre hace de que los niños promuevan sus propias reglas y que con esas propias reglas generan convivencia. ¿Por qué? Porque están eh, aprendiendo entre pares. No hay nada mejor que para enseñar la convivencia, están los pares. Después, eh, lo que hacemos nosotros, si nosotros nos llevamos bien, los adultos. Y por último, el sermón, las palabras. Primero están los ejemplos y la interrelación entre pares. Entonces esto, sí, vos sabés que eh,
medio que es como que se había abandonado esto que vos bien decís de la espiritualidad. Y ahora Mató, que el doctor Mató, que él hace una síntesis de que en cuanto a la evolución, dice que no, medio que no está de acuerdo con lo de Darwin, que ha sobrevivido el más fuerte, sino que han sobrevivido los que han colaborado entre sí. Y este es muy interesante. Cualquier célula de nosotros sobrevive porque la cuidan las demás. Una célula sola no podría sobrevivir. Nosotros solos no podríamos sobrevivir. Sobrevivimos, ¿por qué? Porque nos cuidan los demás. Y esto también tiene un sentido enorme, enorme en el rol que tiene la escuela, ¿no? Enseñar a convivir, hacer esa protección y esa colaboración y esa cooperación. ¿Para qué? Y ahí aparece de vuelta la diferenciación que hacía Cecilia. Ya no necesitamos una escuela de competencia, sino que una escuela de cooperación. Bueno, nos quedan 7 minutos. No sé si Edgar o Cecilia quieren hacer una última pregunta cortita y después le dejamos el cierre al profe, como que nos dé en ese cierre una posible, eh, que obviamente en esta conversación así tan cortita, una posible solución al encare y el síntoma de la crisis de atención, ¿verdad? Como me estoy dando cuenta que el niño o el adulto, lo que sea, tiene problemas en retener, de concentrarse, de estar ahí en el momento, ¿no? Que está ahí, pero no está, ¿verdad? No sé si alguno, Cecilia o Edgar, tiene una última pregunta. No sé si Edgar, yo podría preguntar, si Edgar tiene ya una ahí en la lengüita que le largue. O le dan las dos y el profe va a contestar las dos, obviamente. Bueno, a mí, volvemos, me gustaría saber cómo, qué nos puede decir a los padres, como, qué herramienta podría darle a los padres para que empecemos a colaborar en este aspecto con los niños. Edgar. Y bueno, eh, ¿cuáles serían, como dijo más o menos Cecilia, eran más o menos unos hábitos, ¿verdad? Que de repente, ¿cuáles son los hábitos que nos roban la capacidad de enfocarnos sin darnos cuenta? Eso es. Bueno, y esto, tanto para padres, para docentes, bueno, y yo lo que diría es disfrutar el tiempo lento, el tiempo presente, ¿no? Cuando estamos juntos, bueno, lo disfrutamos. Aquí a mí esta hora se me pasó volando, porque pues, estaba haciendo lo que a mí me gusta. Lo haré bien mal, pero me entusiasma y por eso, uy, mira, ya pasó una hora. Pero esto, ¿no? Y el niño necesita eso, ese acompañamiento. Me gusta lo que estás haciendo. ¿Viste que sos muy capaz para esto? Porque también en ese, yo le llamo andamiaje emocional, fortalecer la autoestima. No la soberbia, la autoestima. Me encanta esto, lo hiciste bien. Si te equivocas no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo vas a poder volver a intentar. Todo esto, ¿no? No una exigencia extrema de que el niño no pueda y abandone. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto, que la poca tolerancia a la frustración que se da en los adolescentes. Empiezo tenis y no gano el primer partido, lo dejo. Empiezo fútbol. ¿Por qué? Porque no hay una tolerancia a la frustración. Y eso tiene que ver mucho con la autoestima y el acompañamiento del adulto en todo este proceso, de que el chico sepa que vale por sí mismo, que es muy amado y muy querido por su entorno, y esto tenemos que decírselo todos los días. A nosotros nos hace bien que todos los días nos digan que nos quieren, cuanto más a un niño. Es decía un doctor, una cucharadita de leche y una caricia. Eso es lo que necesita un niño todos los días, ¿no? Y entonces ese andamiaje emocional, ese tiempo lento, y esto ya va para todos, eh, encontrar propósitos de vida. Propósitos de vida, un propósito de vida con minúscula y un propósito de vida con mayúscula. El propósito de vida con minúscula, lo que estoy haciendo ahora, trato de hacerlo bien. Sí. Lo hago bien,
le pongo todo el esfuerzo. Y el propósito con mayúscula, ¿qué quiero yo de mi vida? Y eso los chicos nosotros los podemos ayudar a descubrir. Entonces, con esto, ¿no? Y con lo que vos decías, Edgar, cómo racionalizar la pantalla y todo esto, con la construcción de hábitos, buenos hábitos. Sí. La construcción de hábitos a veces son incómodos. Si yo me estoy acostumbrado a cruzarme de brazo de una forma, si les pido que se crucen al revés de otra forma, va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque nunca lo han hecho. Un hábito, y sobre todo los hábitos salutógenos, son así. Tenemos que acostumbrarnos y después salen solos. ¿Y por qué? Hábitos de orden, hábitos de lectura, hábitos de vida en la naturaleza, hábitos de deporte, hábitos de higiene, todos esos hábitos. Yo, persona adulta, o el niño que tiene esos hábitos, hábitos salutógenos, ¿por qué? Porque ahí hay una diferenciación. Nosotros advertimos cuál es salutógeno y no. Si yo me quedo a mirar pantalla 2 horas, digo, uy, 2 horas y no hice nada. Si salgo a caminar 2 horas, llego destruido porque hace mucho que no lo hago, pero no me arrepiento de eso. ¿Por qué? Porque fue una actividad salutógena. Entonces, esas actividades salutógenas, construir hábitos de actividades salutógenas. Cuanto yo más hábitos tengo, me ordeno en la vida con hábitos, más voluntad tengo. Ahí aparece la clave. Genero más voluntad. Genero más voluntad. Y entonces, esto, el niño que empieza atendiendo su cama, son metas que va cumpliendo. Si no, va procrastinando. Lo dejo para el lunes. Vaya a saber qué lunes. Entonces, esto tiene que ver con eso, ¿no? Así que eso, bueno, medio que redondeando sería esa la idea, ¿no? En un momento determinado se pensó que el universo era todo un caos porque está todo planeta por acá, pero resulta que está reordenado, ¿verdad? Y nosotros vemos como un caos. Entonces digo, con lo que estás diciendo, también que interesante pensar el hacia adentro, entender o enseñar o aplicar a los niños que el ordenamiento y el hábito, ese ordenamiento de hábito, cuando surge desde adentro para afuera, el afuera, si nosotros tenemos ordenado el adentro, con los hábitos, con las virtudes, con las morales, el afuera se ordena solo, porque nadie puede estar en un lugar que es desorden estando acostumbrado al orden, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que a lo mejor ve una cama extendida y no está acostumbrado y va y la hace él. ¿Cómo está la cama? ¿Sí? Y sin siquiera hacer su cama y vaya porque está acostumbrado al orden, ¿verdad? Entonces creo que eso es interesante enseñar también y poder proclamar en la niñez y en la formación y en el adulto también, en el adulto como yo no formado, mal acostumbrado, que no quiere hacer la cama, entonces enseñarle que el orden surge de precisamente primero ir hacia adentro, ordenar el adentro, para que después la afuera se ordena solo. No voy a caminar donde no me siento bien, donde no estoy bien. Entonces siempre voy a elegir el orden. El orden, tampoco estamos pidiendo de que pierda la infancia, ni que pierda nada, no tiene que perder nada, tiene, al contrario, tiene que sumar, ¿verdad? Bueno, profe, déjanos las últimas palabras si querés promocionar, no sé, tu nueva actividad ahora que toda la semana tiene una actividad nueva. Se hizo, ya Bueno, estamos para terminar. yo, bueno, simplemente agradecerles a ustedes porque, bueno, a esto me dedico yo, a la difusión de la educación emocional a través de, bueno, así, charlas virtuales, charlas presenciales, visito escuelas, para charlas con docentes, adolescentes y padres, ¿no? Y nada, esto es un poco lo que me apasiona, bueno, y lo hago con mucha dedicación y bueno, también esto investigando día a día lo que nos sucede como sociedad, ¿no? Uno necesita eso de que una sociedad más justa. Y bueno, me trajiste a la mente hoy y me quedó dando vueltas esto de la espiritualidad. Y fíjate vos que hay un término, y para redondear, un término que lo utilizaban en la niñez, nosotros lo escuchamos en la niñez, hoy no se escucha tanto, que era la temperancia. ¿Qué significa la temperancia? De lo malo, nada. De lo bueno, lo necesario.
Excelente. Bueno, Ceci, te despedí, Edgar, y vamos a poner, bueno, cabe aclarar que el profesor, si vos le escribís en Facebook, ahora vamos a poner también en el cierre del programa como su coordenada en Facebook para que se comuniquen con él. Si los llaman de los colegios, él va. No importa si el colegio está en Júpiter, él va a llegar. No digas eso porque lo voy a llamar a ver si viene. Y tenés que llevarlo a que coma unas gallinas ahí de los niños. Y bueno, yo soy de la capital nacional de la avicultura acá. Claro, no. Él anda al colegio que lo llama, no sé cómo hace, pero él va. Así que, y junta gente, así que, porque aparte, sabe, viste que una cosa es saber lo que tenés que decir, ¿no es cierto? Pero otra cosa es saber cómo decírselo al otro para que se vaya con el alma llena. Así que ese es Carlos Silva. No sé si ya lo saludaste, Ceci. Yo quiero darle pero gracias totales, así como son totales. La verdad que un placer oírte, me encantó, te había escuchado antes, pero tenerte acá, poderte hacer preguntas, la verdad que te agradezco mucho. No, gracias a vos, gracias. Sí. Y bueno, haciendo como un mini resumen de lo que estuvimos hablando, conversando, estos diálogos virtuales, entonces recordar que la atención es nuestro recurso más valioso. Recuperar la atención es como recuperar nuestra capacidad de vivir plenamente. Y esto no se trata justamente de desconectarnos del mundo, sino de aprender a conectar con lo que realmente así importa. Y si podemos enfocar nuestra atención en el presente, creo que vamos a estar viviendo con mayor conciencia, paz y propósito. Sí. Y muchísimas gracias, Carlos. De verdad es un honor compartir contigo en nuestro programa. Bien, excelente. No sé si te quedó algo en el tintero, Carlos, lo decís, o si no, ya nos vamos. Nos vamos. Abrazo de paz, como digo. Bueno, te agradecemos entonces. Acá por Ituzaingó siempre hay un asadito esperándote. Así que uno no. Está caro ahora, está caro. No, algo vamos. Así que muchísimas gracias por tu humildad, tu buena predisposición para con nosotros. Nos despedimos entonces, Cecilia, Edgar, querido, viernes espectacular, así que nos despedimos. Muchas gracias. Chao.